En este último domingo de agosto, cuarta entrega, cuarto capítulo de Conversaciones con la Historia, la manera, el ciclo con el que Canal 13 ha querido colaborar, aportar a la reflexión de los chilenos en estos 50 años del golpe de Estado de 1973. Una decisión editorial que involucra a quienes han estado en la más alta magistratura del país, los expresidentes, y que nos lleva a la oportunidad de hoy conversar con el expresidente Sebastián Piñera aquí en el estudio de Mesa Central. Presidente, muchísimas gracias por la gentileza de venir este domingo a Mesa Central. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Partamos de la misma manera que le he preguntado a los otros expresidentes que han estado antes que usted. ¿Cómo recuerda, personalmente, cómo recuerda su 11 de septiembre? Lo recuerdo como si fuera hoy día. Yo en agosto del año 73, siendo profesor de economía de la Universidad Católica, me fui a estudiar un doctorado en la Universidad de Harvard. Se había ido recién, ya. O sea, estaba recién en Boston. Recién en Boston. Y el 11 de septiembre era mi primer día de clases. Y yo llego a clase muy entusiasmado y sale un profesor, después supe que era un premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow. ¿Ya? Y me dijo, ¿tú eres el chileno del curso? Sí. Algo terrible pasó en tu país. Yo vuelvo a mi departamento, pongo la televisión y veo imágenes que no había podido creer. Porque la televisión americana le dio mucha cobertura al golpe del 11 de septiembre del 73. Y yo veo los aviones de la FACH bombardeando el Palacio de la Moneda. Veo los tanques que avanzaban por una calle frente a la Moneda y había muchos cuerpos boca abajo. Y ¿Eso lo pudo ver ese mismo día? Así es. ¿Ya? Y me quedé con la duda si el tanque se había detenido o no. Después supe que sí se detuvo. Veía los bandos, veía las listas de las personas buscadas. Yo estaba pololeando con Cecilia Morel. Yo tenía 23 años, Cecilia tenía 19 años. Y la llamé por teléfono, desesperadamente ese día. Y logré hablar con ella muy tarde en la noche. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, casémonos. Y ella me dijo, ya. Así que... En los momentos de crisis. En los momentos... Eso fue hace 50 años atrás y seguimos casados, 4 hijos, 13,5 nietos. Así que los golpes afectan mucho la vida de las personas. Yo he estudiado que los momentos traumáticos quiebran y construyen muchas relaciones. Claro, y ahí hay una reacción probablemente, claro, como dice usted, psicológica, y usted dice, vamos, casémonos, tomemos una decisión importante porque el futuro no está garantizado probablemente. Y desde el punto de vista personal, ¿estaba ya interesado en la política? Usted venía de una familia política, digamos, no estaba ajeno a eso, supongo, pero ¿estaba en su interés o estaba más bien centrado en la cuestión académica, centrado en su futuro como...? No, yo había egresado como estudiante y era profesor de la Universidad Católica y estaba trabajando mucho, asesoraba a la CODE, que era la Confederación Democrática, ¿Ya? que era una alianza entre la democracia cristiana y el Partido Nacional de la época. Y bueno, sí estaba muy involucrado. Y bueno, la situación de Chile era caótica. A veces a la izquierda le gusta pensar que Chile comienza el 11 de septiembre del 73. Y no es verdad. La verdad es que mucho antes del 11 de septiembre. El 11 de septiembre se derrumba la democracia. Pero no fue una muerte súbita, sorpresiva. Fue el triste, tal vez evitable, desenlace de una secuencia de hechos. La democracia chilena venía muy enferma, gravemente enferma. Enferma de violencia. Recordemos que en esa época el Partido Socialista, en su congreso de Chillán del año 67, decía por los votos o por las balas, es decir, la democracia burguesa no tenía ningún valor, había que destruirla. Sí, había un lenguaje que estaba absolutamente descentrado, ¿no? Desde mucho tiempo antes. Claro, pero el 11 de septiembre del año 73, o el 10 de septiembre, Chile estaba en un caos total, un caos político. Recordemos que el gobierno de la Unidad Popular, en mi opinión, había quebrado la Constitución. Así lo dijeron la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema. Las instituciones sostuvieron en esa época que no se estaban respetando las normas de la democracia y del Estado de Derecho. Había un caos económico brutal. La inflación era 600%. El desabastecimiento era total. Había un caos de violencia, los grupos armados, los enfrentamientos, la confrontación, la internación de armas. Ya. Y había una crisis moral, de división, de odiosidad, de desencuentro. Y usted sabe que una casa dividida no puede prevalecer. Dijo, a lo mejor era evitable. ¿Era evitable el golpe? Al final no, demostró que no era evitable, pero pudo haber sido evitado. Por eso yo creo que el año 73
fue una derrota de la democracia, pero también fue una derrota de toda una generación de políticos que no supo o no pudo defender la democracia. Y curioso, porque 20 años después, o 30 años después, la política cambió. Y el año 89, en que recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar, fue un gran triunfo de la democracia y un gran triunfo de una generación que pudo y supo recuperar pacíficamente e inteligentemente nuestra democracia. Curioso, esa misma generación, más algunos agregados, pero esa misma generación. Bueno, es curioso, por ejemplo, el presidente Elwin fue parte de la generación que fracasó cuando se destruye la democracia, claro, y también fue parte de la generación que recuperó la democracia. Pero yo pienso que si uno pudiera volver el reloj atrás, devolver la historia, cosa que desgraciadamente nunca podemos, yo estoy seguro que todos hemos aprendido la lección y que todos actuaríamos distintos. Yo no creo que la izquierda siguiera promoviendo la violencia y tratando de establecer una dictadura marxista en nuestro país, que era lo que pensaba Patricio Aylwin, Eduardo Frei. Que eso era el propósito de la izquierda, digamos. Que el propósito de la izquierda era por cualquier medio establecer en Chile una dictadura marxista. Eso lo dijo Salvador Allende en forma clara. Y la derecha, que al menos una parte de la derecha, estaba en contra de que incluso asumiera Salvador Allende, que hizo todo lo posible para boicotear esa posibilidad desde antes de que comenzara. Bueno, eso está muy mal porque el presidente Allende ganó las elecciones democráticamente. Si bien ganó con un tercio, de acuerdo a las reglas de ese tiempo, el Congreso elegía entre las dos primeras mayorías. Pero una cosa es cómo uno llega al poder y otra cosa es cómo se ejerce el poder. Yo creo que en el ejercicio del poder, el presidente Allende, tal vez contra su voluntad, recordemos que habían grupos muy extremistas, como el Partido Socialista de Altamirano, el MIR, grupos violentistas. Lo cierto es que durante el ejercicio de su cargo y de su gobierno no se respetó la democracia, y eso es un tema muy importante. Ahora, los grupos que desde la derecha organizaron el atentado, el secuestro del general Schneider, por ejemplo, tampoco estaban respetando la democracia. Por supuesto que no. O sea, digo, había una desvalorización de la democracia que también era bueno, esa es una regla que hay que aprender, oiga, a sangre y fuego, y es bueno hoy día recordarlo, sobre todo porque no estamos exentos de recaídas, como lo demostró el 18 de octubre. Porque la verdad es que hay algunas lecciones que hay que aprender. Primero, respetar los derechos humanos siempre, en todo lugar, en todas circunstancias, porque eso es una causa civilizatoria que nos evita caer en la barbarie. Esa es la primera lección. Segundo, cuidar la democracia, cuidar el diálogo, cuidar la convivencia, cuidar la amistad cívica. Tercero, condenar la violencia, siempre. La violencia no es compatible con un sistema democrático. Y eso tiene que metérselo en la cabeza a muchos. Sobre la primera de esas conclusiones, después quiero que hablemos del tema de derechos humanos, pero sobre la primera de esas conclusiones, para dejarlo claro, el clima que dice usted llevaba adelante el gobierno de Salvador Allende no justifica de ninguna manera las atrocidades que pasaron desde el 11 de septiembre en adelante, ¿no? Por supuesto que no. Por eso es que hay una confusión. Una cosa es preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre, para nunca más repetir esas circunstancias. Y llegamos al 11 de septiembre, la principal responsabilidad, en mi opinión, es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista que no era lo que los chilenos queríamos. Y por tanto ahí hay una causa, no se puede ir a avanzar sin transar, utilizando todos los medios. No. El fin no justifica los medios. Una cosa es por qué llegamos al 11 para evitarlo. Y una cosa totalmente distinta fue lo que ocurrió después. Por eso yo creo que aquí se cometieron muchos errores y hay que aprender de los errores. Antes, todo lo que hizo la Unidad Popular por fraccionar nuestro país, por llevarlo a una crisis total, política, económica, social, moral. El 11 de septiembre también se cometieron muchos errores. Por ejemplo, el bombardeo de La Moneda, las palabras que se escucharon al general Pinochet respecto de un avión que podría caerse en el camino, son cosas que son inaceptables. Y después del 11, violaciones sistemáticas, reiteradas, gravísimas a los derechos humanos. Mire, esto no es solamente los primeros días, los primeros meses. Si el grave problema fue que la violación a los derechos humanos ocurrió durante todo el periodo del gobierno militar. Por ejemplo, los quemados, los degollados, Corpus Christi, ocurrieron al final del gobierno militar. Hasta incluso después del plebiscito. Entonces eso es algo que hay que aprender. Presidente, hay que aprender muy bien, porque esto no es un problema de política, es un problema de civilización, de no barbarie, de comportarnos como seres civilizados y no como cavernícolas. A propósito de eso, usted estaba por el lado de la democracia cristiana, supongo, participando como asesorando a sus 23 años al CODE,
estaba metido en el tema de la política, llega el golpe de Estado, lo pilla en Estados Unidos. ¿En qué momento usted empieza a darse cuenta de que la dictadura es, que el golpe de Estado está convirtiéndose en una dictadura y que esa dictadura trae consigo las violaciones de los derechos humanos? Mire, yo fui opositor total al gobierno de la Unidad Popular porque condujo a Chile no solamente a una crisis política, económica, social, lo conducía a un modelo de dictadura marxista que en mi juicio es nefasto y ha sido nefasto en todas partes del mundo. Pero también fue contrario desde muy temprano al gobierno militar. Porque yo estaba en Estados Unidos y en Estados Unidos no había censura y por tanto pudimos ver imágenes brutales. O sea, se dio cuenta el tiro. Muy temprano, a los pocos días. Llegaron a Boston muchas personas, recuerdo al doctor Giorgio Solimano, recuerdo al obispo Camus, y nos contaron cosas terribles. El que fue obispo de Linares, Carlos Camus. Exacto. Y por lo tanto yo muy temprano, me transformé en un opositor al gobierno militar por dos razones. Primero, y tal vez la más importante de todas, las brutales atropellos a los derechos humanos. Pero segundo, que a mí me duele mucho, las restricciones a la libertad. Todos queremos ser libres, poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Y una dictadura atenta contra la libertad esencial. Por esas dos razones yo fui opositor al gobierno de militar desde muy temprano. ¿Tuvo víctimas cercanas? Sí. ¿Quiénes? Sí. Bueno, ¿que pueda contar, digamos? Sí, claro. Bueno, por de pronto, el hermano de un amigo muy querido desapareció en esos días y nunca más supimos de él. ¿Usted nunca pudo, como presidente, digo, como dirigente político, nunca pudo hacer nada por saber algo? Hicimos. Yo volví a Chile el año 76, cuando terminé mi doctorado en Estados Unidos, y desde entonces colaboré en la medida de mis fuerzas por recuperar la democracia. Hablemos de los ecos en su trayectoria política, los ecos de la dictadura. Usted es un hombre de la transición, digamos. Usted llega a la política, a la primera línea de la política, junto con la democracia, con el regreso de la democracia. Vivíamos en un momento complejo. La transición fue un momento complejo, que es un eco precisamente de lo que pasó hace 50 años. ¿De qué manera vivía usted esa realidad? ¿De qué manera vivía esa realidad donde convivía estas nuevas autoridades democráticas con quien había gobernado el país con mano dura en la comandancia en jefe del ejército? ¿Cómo recuerda eso? Bueno, yo me involucré en política el año 1988, cuando fue el año del plebiscito del sí y el no. Claro. Yo me dediqué en cuerpo y alma a trabajar por recuperar la democracia. En esa época habían dos opciones. El sí significaba que Pinochet, que llevaba 17 años, se quedara 8 años más, 25 años. No me parecía un buen camino. El no significaba elecciones libres un año después. Y ese era el camino más seguro, más corto para recuperar la democracia. Y ese era el mejor camino para Chile. Y yo siento que la inmensa mayoría de los chilenos hoy día sabe que el camino del no fue el camino apropiado para nuestro país. ¿Cuál? Y ese año yo me dediqué a trabajar por el no, porque era el camino más corto, más seguro para recuperar la democracia, que era algo que el país no solamente necesitaba, merecía, estaba preparado para recuperar su democracia. Y a partir de ese instante entré de lleno a la política. Yo he tenido en mi vida 3 grandes vocaciones. La primera fue académica, doctor en economía, profesor universitario. Después fue una vocación de emprendimiento empresarial y después una vocación política a partir del año 88. Después de eso yo fui elegido senador. Me tocó vivir esa primera etapa de la recuperación de la democracia, que es una etapa muy sensible. Sí, mire, normalmente cuando se transita de un régimen militar a un gobierno democrático, la transición es en medio de crisis política, caos económico, violencia social. No fue así en Chile, fue muy ejemplar. Por eso yo le saco el sombrero a todos los líderes que condujeron a la recuperación de nuestra democracia. Y en ese instante el desafío era tan grande, volver a vivir la democracia y no tropezar en el camino como le ocurre a tantos otros países. Yo como senador participé activamente en lo que se llamó la democracia de los acuerdos, que fue una nueva forma de entender la relación entre el gobierno y la oposición, que no es una relación en que deben destruirse mutuamente, tienen que colaborar para lograr lo mejor para el país y por supuesto el que está en la oposición aspira a llegar al gobierno.
pero democráticamente. Ahora, para eso faltaban todavía muchos años, porque usted protagonizó ese momento, cuando la derecha llegó al gobierno después de, a esas alturas, 50 años, digamos. Los ecos de la dictadura en su gobierno, por la cantidad de tiempo que había pasado, empiezan a disminuir desde el punto de vista numérico, digamos. Pero usted cierra el penal Cordillera, en la parte alta de Santiago. ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿Por qué hace eso? Un tema de convicción, un tema moral, un tema de justicia y un tema de respeto por las víctimas de los atropellos a los derechos humanos. Ahí había, digamos, violadores de derechos humanos que estaban en una condición no propiamente carcelaria. Digamos. Por de pronto el penal Cordillera no es un penal, era un casino de oficiales. Claro. Y ahí estaban los más atroces violadores de los derechos humanos en la historia de nuestro país. El Mamo Contreras, Corbalán, Morén Brito, Espinosa, Krasnov. Y a mí me pareció que era un atentado a la moral y a la justicia. Darle ese privilegio a los peores violadores de los derechos humanos en la historia de nuestro país. Y por eso lo que hicimos fue algo simple. Sacarlos del penal Cordillera y llevarlos a Punta Peuco, que sí es una cárcel. Es una cárcel. Y además fue aprobada por ley. Está cuidado por Gendarmería, digamos. Y yo creo que los militares, en tiempos tan convulsionados como estos, necesitan seguridad y dignidad cuando están privados de libertad, como cualquier otro ser humano. Y por eso Punta Peuco es una cárcel de alta seguridad, y ahí deberían estar, y no en un casino de oficiales, que en la práctica no estaban cuidados por Gendarmería. Yo vi una entrevista a Mamo Contreras, en que los gendarmes parecían más sus sirvientes que sus custodios. A propósito de la lista que acaba de hacer, Contreras, Krasnov Marchenko, Morén Brito, Corbalán, esta enmienda que está presentada para el texto constitucional de una eventual nueva constitución, que significaría que los que son mayores de 75 años, prácticamente todos ellos, pudieran terminar de cumplir sus condenas, muy numerosas por cierto, en sus domicilios. ¿Qué le parece a usted? Mire, durante nuestro gobierno nosotros implantamos una doctrina. De hecho, como presidente, a mí me tocó indultar a algunas personas, civiles y militares, y también propusimos un proyecto de ley. ¿En qué consistía? Yo creo que el derecho a la muerte digna es un derecho universal. Y por tanto, nuestra propuesta era... Haya hecho uno lo que haya hecho. No estamos exculpando lo que hizo, estamos diciendo que toda persona, incluso el peor de los criminales, tiene derecho a morir con dignidad. Eso es un principio cristiano esencial. Y por eso nuestra propuesta era que si una persona estaba con una enfermedad terminal, es decir, al borde de la muerte, reemplazar el arresto en una cárcel por arresto domiciliario, y en la mayoría de los casos era arresto hospitalario, porque iban de la cárcel al hospital, a donde morían. Eso yo creo que es humanitario. No tiene nada que ver con perdonar, justificar o hacer ambiguo los atropellos a los derechos humanos. Es un tema por eso, de que sea solo por el simple expediente de la edad, ¿le parece que se puede leer como... Es que en algunos casos hay personas que pueden haber cometido crímenes horribles y que acaban de ser encarcelados. Y por tanto, con ese criterio saldrían sin haber cumplido ninguna pena. Tal vez uno podría explorar que se ha cumplido la mitad de la pena, ¿cierto? Y está en condiciones... Pero yo sí creo que la razón humanitaria, por la dignidad de la vida y la dignidad de la muerte, amerita que las personas puedan morir en forma digna y no en una cárcel. En su primer gobierno le tocó los 40 años del golpe de Estado. Y ahí, en una entrevista en La Tercera, usted se despacha esa frase que quedó para la historia sobre los cómplices pasivos de la dictadura. Me imagino que le ha traído muchos costos a lo largo de los años una frase como esa. ¿Por qué decide entrar en ese tema en ese momento? De nuevo, porque cuando uno es ser humano, pero sobre todo cuando uno es presidente, uno siempre quiere hacer lo que es correcto, lo que es justo, y no necesariamente lo que es conveniente o lo que es popular. ¿Por qué dije eso? Porque yo tengo la convicción de que la responsabilidad por los reiterados y graves e inaceptables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo no es solamente responsabilidad de los militares. Por eso yo hablé de cómplices pasivos. ¿A qué me refería? En primer lugar, la Corte Suprema. La Corte Suprema en Chile tiene por deber proteger los derechos de las personas. ¿Y qué derecho más fundamental que el derecho a la vida y a la integridad física? Y no cumplió con su deber. No aceptaba los recursos de amparo,
No se apersonaba en las cárceles clandestinas, donde habían indicios de que habían personas siendo torturadas o asesinadas. No se preocupaba de los desaparecidos. Segundo lugar, los medios de comunicación. Casi todo, porque hay honrosas excepciones, pero los canales de televisión, los principales medios escritos, eran una verdadera, ¿cierto?, caja de resonancia de la verdad oficial que venía del gobierno. Y aceptaban la verdad oficial sabiendo, me consta, que no era cierto. Entonces no cumplieron con su deber de ser escrutadores y defensores de la verdad. Y finalmente los civiles que tenían poder. Yo creo que muchos civiles que tenían poder pudieron y debieron haber hecho más. Sergio Onofre Jarpa, por ejemplo, que fue senador, fue compañero suyo en el Senado, presidente y líder del partido en el que usted militaba, cuando se inició en su carrera parlamentaria de Renovación Nacional, y a quien el presidente Boric, el 11 de agosto, se indicó como una persona que murió en la impunidad, a pesar de, citó al presidente, las tropelías que cometió. Bueno, en primer lugar, no le corresponde al presidente Boric ni a ningún otro presidente calificar quién es inocente y quién es culpable. Eso le corresponde a los tribunales de justicia, y eso es bueno que lo aprendamos, sobre todo el presidente Boric. En segundo lugar, Sergio Onofre Jarpa asume el Ministerio del Interior en agosto del año 83. El 10 de agosto del cuando 83. Estaba nuevamente potenciándose las manifestaciones populares contra el gobierno militar. Y yo recuerdo que al día siguiente que él asume, o el día que él asume, fue un día de muchas manifestaciones populares, y salen, creo que fueron 15.000 soldados. 16.000 soldados. Pintados de negro. Exacto. Eso ese 11 de agosto, que el primer día de Jarpa, hubo 26 personas muertas. Ya, hubo 26 personas muertas. Ahora, esa parte, ¿cierto?, de cómo se enfrentaban las manifestaciones, porque recordemos, alguna gente puede hacer una comparación con lo que pasaba el 18 de octubre del año 2019. El año 2019 teníamos democracia, había medios de comunicación libres, había poder judicial autónomo e independiente, había Congreso, había Estado de Derecho. En esa época no había nada de eso, y por lo tanto había que ser extraordinariamente cuidadoso. Pero yo también quiero recordar que Jarpa fue el que abrió el diálogo con las fuerzas de oposición para abrir un camino hacia la recuperación de la democracia, que no prosperó. Acuérdese usted que esa... No. Y incluso Pinochet le iba a desautorizar algunos meses después. Y lo desautorizó, pero llegó al Ministerio del Interior para eso, efectivamente. Llegó para abrir un diálogo político, y eso es muy valioso. Porque mire, hoy día que hay tantos mitos, entre ellos, ¿cierto?, de que el diálogo, la búsqueda de acuerdo es signo de debilidad. Todo lo contrario. Cuando uno, en vez de un problema grave como estamos viviendo hoy día, buscar diálogos y acuerdos, no cualquier acuerdo, buenos acuerdos, es un signo de fortaleza, de convicción. La debilidad o la cobardía están en aquellos que ni siquiera se atreven a sentarse a una mesa a confrontar ideas. Y por eso yo creo que esa parte de Jarpa de abrir un camino al diálogo que fracasó, recuerden ustedes que el Acuerdo Nacional del año 85 no logró frutos, al menos en forma inmediata. Demos vuelta a la hoja, le dijo él. Claro, pero fue un paso más hacia la recuperación de la democracia en la forma ejemplar en que lo hicimos los chilenos. Entonces, en su opinión, presidente, ¿Jarpa no es parte de los cómplices pasivos? Mire, yo creo que todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar esa barbarie de los atropellos sistemáticos permanentes a los derechos humanos. Y por tanto, yo le decía a usted, la Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder y todos los chilenos pudimos haber hecho más. Hablemos de los 10 años que han pasado, desde ese año 2013 hasta ahora. ¿Y no le da la impresión de que hubiéramos involucionado? Como que hay más desacuerdo hoy y está más crispado el diálogo respecto del golpe de Estado hoy que hace 10 años. Es verdad, y es verdad. Y por eso yo creo que los presidentes tienen una tremenda responsabilidad porque son presidentes. Miren, yo estoy tremendamente y eternamente agradecido de mis compatriotas que 2 veces democráticamente me eligieron presidente de Chile. Y yo siento que eso no es solamente un gran honor, es una tremenda responsabilidad. Y por eso yo creo que el actual gobierno y el presidente Boric tienen que hacer todo lo que está a su alcance para que la conmemoración de los 50 años tenga un sentido. Mire, es bueno conmemorar, recordar. Conmemorar, recordar es traer de vuelta al corazón.
La pregunta es, ¿por qué es bueno? Porque el 11 de septiembre es una herida en la sociedad chilena, que aún está abierta. Y usted con las heridas, si las deja y las cubre y las ignora, se puede transformar en una gangrena. Lo lógico es abrirla, limpiarla y después dejarla sanar. Y por eso es tan importante que la forma en que enfrentamos 50 años desde el golpe militar. ¿Hay que recordar? Sí, hay que recordar. Y eso lo hicimos también en los 40 años cuando yo era presidente. ¿Cómo? Con un sentido de unidad, con un sentido de futuro y no con un sentido de división o de pasado. ¿Y para qué? ¿Para repetir los mismos odios, querellas, odiosidades que destruyeron nuestro país y que causaron tanto dolor a la sociedad chilena? No. ¿Para aprender de los errores y enmendar el rumbo hacia el futuro? Sí. Ese es el sentido que debe tener la conmemoración de los 50 años. Y yo siento que no vamos en esa dirección. Siento que se está buscando, en el fondo, más que aprender de los errores, es volver a repetir las mismas causas. Y algunos van a decir que el gobierno de Allende fue un gran gobierno. Y otros vamos a decir que no fue un gran gobierno, que fue el que causó o creó las condiciones para el 11. Y además, conducía a nuestro país hacia una sociedad o una dictadura marxista que no es lo que el pueblo chileno quiere en el fondo de su alma. Ahora, usted es uno de los líderes de la derecha, ha sido presidente 2 veces y sigue teniendo un liderazgo importante en la derecha. Y a la derecha le costó mucho operarse del golpe de Estado, sacar las alabanzas, la defensa del 11 de septiembre de las declaraciones de principios de la UDI y de Renovación Nacional costó mucho. Y hoy, a 50 años del golpe, la derecha está corriendo el riesgo de volver a convertirse en una especie como de defensora del golpe de Estado. ¿Vio lo que pasó el martes en la Cámara? Es una vergüenza. La derecha leyendo una declaración que, en fin, que para muchos es dolorosa, digamos. Mire, una cosa es tratar de entender por qué llegamos al 11 de septiembre. ¿Por qué, en mi opinión, el gobierno de la Unidad Popular condujo al país a una situación imposible? Acabo de leer el libro de Patricio Aylwin, que él cuenta cómo fueron sus conversaciones con Allende y cómo llegó a la conclusión de que no había salida. Incluso él dice que nos conducían a una dictadura marxista, incluso a través de una guerra civil. Pero una cosa es entender por qué llegamos ahí y otra cosa es decir, ¿sabe qué más? Siempre hay una solución mejor que la violencia y el golpe. Siempre hay una solución mejor en la medida que hay un mínimo de sabiduría, de prudencia, de sentido moral de lo que es el bien del país. Por eso siempre... ¿No le parece que la derecha está corriendo un riesgo demasiado grande en esto? Al volver a involucrarse en una cosa que a todas luces es... ¿Sabe lo que pasa? Muy difícil de defender. Que palabras sacan palabras, porque el intento original del actual gobierno era, en el fondo, reivindicar, mitificar, ¿cierto?, el gobierno de Allende. Y eso es un error, porque todos sabemos, en el fondo de nuestra alma, que un gobierno que divide al país en la forma en que se dividió el país durante la Unidad Popular, y lo mismo ocurrió durante el gobierno militar, no es un buen modelo. Ya, pero ¿no será responsabilidad de Gabriel Boric que una diputada de derecha diga que la violencia sexual que se ejerció en los centros de detención de la dictadura es una leyenda urbana, digamos? Eso no es responsabilidad del gobierno. No, por supuesto que no es responsabilidad del gobierno. Eso es un error garrafal de esa diputada, ¿cierto? Que dice cosas que son muy dolorosas, incluso muy ofensivas para las víctimas. Ahora, hubo un diputado de republicanos, ¿cierto?, que puso las cosas en su lugar. Porque efectivamente, sí, el jefe de bancada, sí. Sí, porque efectivamente los atropellos que ocurrieron a los derechos humanos, detenidos, desaparecidos, asesinados, torturados, y podríamos seguir, son absolutamente inaceptables. Ninguna circunstancia. Y esto es muy importante, Iván, porque mire, yo siempre me pregunto, tengo mucha fe y optimismo en la sabiduría humana para aprender de sus errores. Si volviéramos a situaciones parecidas, ¿actuaríamos igual? Yo creo que no. Bueno, hay gente que cree que la derecha, si volviera a situaciones parecidas, optaría nuevamente por el golpe de Estado. Yo creo que todos hemos aprendido lo suficiente como para nunca más volver a las situaciones que condujeron al 11 de septiembre del 73. Mire. Ya, pero ¿y si eso es así? Pero déjame contar una cosa. Okay, a mí me pareció una tremenda recaída. Yo era muy optimista, pero tuve mis dudas cuando me tocó vivir los días del estallido social. Porque ahí la izquierda, que conoce la historia de nuestro país, cometió errores garrafales. En primer lugar,
validó la violencia. La justificó, la amparó, la homenajeó, como cuando llevaban a la primera línea homenaje en el Congreso. Y en ciertas fiestas la promovió. Y eso es otra lección que hay que aprender. Nunca hay que amparar, proteger, resguardar o justificar la violencia. Nunca. Pero en segundo lugar, yo encuentro que la izquierda en esa época, y no solamente la izquierda, no fueron leales con la democracia. Porque en el fondo vieron la oportunidad en el estallido social de querer votar a un presidente. Y, de paso, quebrar nuestra democracia. Y eso también es algo inaceptable. Así que ojalá aprendamos la lección. Primero, los derechos humanos, respetarlos siempre. Segundo, la democracia, respetarla siempre, el Estado de Derecho. La violencia, condenarla siempre y combatirla siempre. Ahí tiene 3 lecciones. Ya, pero si usted dice, hemos aprendido la lección y la derecha no volvería a actuar como actuó en el 73, porque convengamos que la responsabilidad será de distinto grado, pero hay responsabilidades compartidas y la derecha tuvo una conducta antes del golpe. Si eso es así, ¿por qué a la derecha le cuesta tanto reconocer las violaciones de los derechos humanos, reconocer que esas cosas no pueden pasar? Oiga, yo creo que igual como la izquierda ha hecho un reconocimiento, vea usted todos los reconocimientos que hizo la renovación del socialismo, que yo encuentro muy valioso, la derecha también ha hecho su reconocimiento. Renovación Nacional, la UDI han hecho declaraciones muy fuertes condenando los atropellos a los derechos humanos. Y por eso, si estamos todos de acuerdo en que hay que proteger la democracia, que hay que respetar los derechos humanos y que hay que condenar la violencia, ¿por qué no predicamos con el ejemplo? Durante el 18 de octubre, la izquierda no predicó con el ejemplo ni en materia de condenar la violencia, ni en materia de proteger la democracia. Por eso yo siento como presidente que mi principal preocupación a partir del estallido social fue proteger nuestra democracia, que es la forma natural de vida del pueblo chileno. Igual como mi principal preocupación durante la pandemia del coronavirus fue salvar la vida de los chilenos. Presidente, ¿hay una parte de esa izquierda que considera que usted no solo no protegió la democracia, sino que además violó los derechos humanos? No es verdad. El esfuerzo que hicimos nosotros fue principalmente proteger la democracia. Por eso el día 15 de noviembre, que fue un día muy especial, fue un día de extraordinaria violencia, 15 de noviembre del año 2019, cuando la mesa social llamó un paro que fue una violencia el 12 de noviembre, después, 3 días después fue el 15 de noviembre. Martes 12 de noviembre. Martes 12 de noviembre. Estábamos todos esperando que saliera usted a hablar. Así es. Esa noche fue una violencia desatada, martes 12 de noviembre. El martes 5 de noviembre, el martes anterior, también había habido una jornada de mucha violencia llamada por la mesa social, que sabían a lo que estaban llamando y lo hacían igual. Esa noche yo tuve 2 opciones. Habían 2 caminos. Uno era el camino de la fuerza, estado de sitio, los militares a la calle. Yo estaba convencido que ese camino significaba un riesgo gigantesco de mucha muerte, de mucha sangre, de mucha división y de un quiebre en nuestra sociedad. Y el otro era el camino de la democracia, de la institucionalidad, de buscar acuerdos. Y en una noche muy agitada, yo recuerdo en mi oficina de La Moneda, con Bernardo Higgins a mi espalda, que había muchos ministros, muchos asesores, y había un debate apasionado, y de repente yo les dije, quiero que me dejen solo. Y me quedé solo. Y reflexioné este camino, el camino a la fuerza, este otro camino, el camino de la democracia. ¿Cuál es mejor para Chile? Para el Chile de hoy y el Chile del mañana. Y optamos por el camino de la democracia y buscamos un acuerdo. Y 3 días después, el viernes 15 de noviembre, se produjo el acuerdo en el Congreso. Exacto, que abrió la puerta a una reforma constitucional, y eso abrió la puerta a una convención constitucional que fue un desastre de comienzo a fin. No solamente en la forma, recuerda usted la tía Pikachu, ¿cierto? Los desnudos, los votos en la ducha. En la forma fue atroz, pero en el fondo fue aún peor, porque le propusieron a Chile una constitución ya, pero que era... no se me adelante tanto. Ya, pero que eso es una aberración. Ya, ok. Pero volviendo al punto. El tema, y por lo tanto, lo que yo creo, ¿cierto?, es que ahora tenemos una nueva oportunidad, porque se reabrió el proceso constitucional y está en pleno avance. Ya, no podemos fracasar. Vamos a hablar del futuro, pero déjeme devolverme al tema de los derechos humanos. ¿No se violaron los derechos humanos en su gobierno, en su segundo gobierno? ¿En la época del estallido? Distinga una cosa. Una cosa si hay una violación sistemática, permanente, deliberada de los derechos humanos, como yo creo que ocurrió en tiempos pasados. Y otra cosa es lo que pasó el 18 de octubre. Una explosión de violencia irracional, destructiva, que no respetaba a nada ni a nadie, que quemaba escuelas, quemaba hospitales, quemaba ciertos edificios, quemaba pequeños emprendimientos, quemaba iglesias. Frente a esa brutal violencia,
como presidente yo tenía una doble responsabilidad: proteger el orden público, proteger a las personas y al mismo tiempo proteger los derechos humanos. Y por eso todas las instrucciones que nosotros le dimos a las fuerzas de orden iban en esa dirección. Protejamos el orden público, pero con extrema precaución en materia de derechos humanos. El 18 de octubre, yo como presidente, cuando el general director de Carabineros me dijo que no podía controlar el orden público con sus fuerzas, estaba sobrepasado o sobreexigido, establecimos un estado de emergencia con colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público. Y la preocupación principal era cómo compatibilizar orden público con respeto a los derechos humanos. Eso fue algo y proteger la democracia. Eso fue lo que nos orientó y nos preocupó desde el primer día. Ahora, que algunos miembros de las fuerzas de orden o las Fuerzas Armadas no respetaron los protocolos, cometieron excesos, cometieron abusos, eso lo ha determinado la justicia, y hay algunas personas que están condenadas. A propósito de eso. Pero fíjese una cosa, usted me decía que hubo 27 muertos el primer día de... El primer día de Harpa, sí, 26 muertos el 11 de agosto del 83. Y creo que hubo decenas más en los días siguientes. Sí. A partir del 18 de octubre hay 5 casos de muertes que involucran a personas de fuerzas de orden o fuerzas armadas. Uno de ellos es el atropello en Talcahuano, que se demostró que fue un accidente. Otro fue el caso militar en Curicó, que después se demostró que había sido un civil. Que había sido otra persona, sí. Y quedan 2 casos de militares en Coquimbo y La Serena y un caso de Carabineros. Y por tanto, que nos preocupamos de proteger los derechos humanos y respetar el Estado de Derecho, definitivamente sí. Ahora, que se cometieron exceso y abuso y atropello, también. Pero la gran diferencia es que todos esos casos, ¿cuál fue la actitud del gobierno y de las fuerzas de orden? Quiero decirlo de inmediato. Abrir sumarios para investigar, poner los antecedentes en manos de la Fiscalía y llevar los casos a la justicia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre que cuando hay Estado de Derecho y la dictadura, digamos. Por supuesto. A usted lo acusaron constitucionalmente 2 veces, hay un montón de querellas, no solo para usted, sino para otros miembros del gobierno que fueron ministros y tuvieron responsabilidad política. Incluso el candidato Gabriel Boric, en un debate, le advirtió que lo iba a perseguir. El otro día lo llevó en avión, digamos. Primero, ¿qué le pareció? Bueno, en primer lugar, y esto se lo dije personalmente al presidente Boric, no le corresponde al presidente estar amenazando a otros chilenos de que los va a perseguir. En Chile tenemos separación de poderes. El presidente lidera el Poder Ejecutivo. Los que tienen que ver con los temas de justicia es el Poder Judicial. Y por lo tanto yo creo que eso fue en fin, lo atribuyo, ¿cierto?, al calor de las campañas. Un acto de campaña. Pero un presidente no puede andar amenazando a sus ciudadanos. Eso no es democracia. ¿Y cuando los dictadores amenazan, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en Cuba. ¿Y cuando lo invitó a ir en el avión? Bueno, yo estaba invitado por el presidente Abdo y por el presidente Peña al cambio de mando en Paraguay, y cuando el presidente Boric supo, me invitó a ir con él en el avión. Y yo pensé que tratándose de un tema de relaciones internacionales, que es una política de Estado, y además viendo lo conflictivo, lo confrontacional, lo pequeño, lo oscuro, ¿cierto?, lo chato que estaba el debate, que era una buena señal que un presidente en ejercicio como el presidente Boric y un expresidente puedan ir juntos en un avión a un cambio de mando a un país amigo. ¿No es rencoroso usted? No soy rencoroso, gracias a Dios. ¿Y el presidente se acordó de la Yo tampoco creo que el presidente Boric sea rencoroso. De hecho conversamos mucho en ese viaje de lo que está pasando en Chile, de los problemas, de las oportunidades, del futuro. Y en ese viaje tuvimos la oportunidad de analizar con mucha franqueza lo que está pasando en el país. Y yo pienso que, por ejemplo, respecto al tema constitucional, mire, llevamos 43 años peleándonos, enfrentándonos, confrontándonos en torno a la Constitución. En los países sabios, la Constitución es el marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Y dentro de ese marco, bienvenida la confrontación de ideas, y eso es lo que le da libertad, dinamismo. Pero no podemos pasarnos 43 años peleándonos por la Constitución. La Constitución es justo lo contrario, es el marco que fija las reglas del juego, que tiene que ser aceptada y reconocida por todos. Ya, pues y ahora hay una oportunidad, y de hecho esa oportunidad está en un consejo que está gobernado por la derecha.
Correcto. O sea, digo, es su sector el que tiene... Y por eso yo creo que ya aprendimos la lección de la Convención Constitucional. Entre paréntesis, quiero contarle algo a usted. El 12 de noviembre, ese día tan duro y tan difícil, yo leo una declaración de todos los partidos de oposición de entonces, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Qué decía esa declaración? Decía básicamente que la calle había decidido que se requería una convención constitucional plenipotenciaria que partiera de cero, sin ningún límite, sin ningún borde. Claro, o sea, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, que es propio. O sea, los partidos políticos, que son los que tienen que ejercer, renuncian a ejercer su poder, porque el poder constituyente está en el Congreso y en el presidente. Y le entregan ese poder a la calle, a la violencia. Yo no podía creerlo cuando lo leí como presidente el día martes 12 de noviembre. Ese fue el contexto. Y por tanto el clima era muy oscuro. Esa noche yo hice una apuesta, un acto de fe, de esperanza en la democracia. Y afortunadamente resultó, porque le voy a decir algo. Yo creo que si el camino hubiera sido la fuerza, habríamos tenido consecuencias extraordinariamente dolorosas. Yo no sé si la democracia hubiera sobrevivido y cuántas muertes hubiéramos tenido. El otro camino era más difícil, pero era el camino de la democracia, de la paz, del entendimiento, de los acuerdos. Y ahora, después del fracaso de la Convención Constitucional, tenemos una segunda oportunidad. Ya, gobernada por la derecha. Gobernada por la derecha. Yo les digo a todos los miembros del Consejo Constitucional, tenemos que llegar a un acuerdo. No es posible que uno pretenda que la Constitución sea un traje a la medida, que a uno le caiga perfecto y que todo lo que uno quiere esté ahí. Eso no es posible, porque tiene que también caerle bien a los otros. Y por eso, respetando principios básicos, como el principio de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, el revalidar la importancia del crecimiento, de la creación de empleos. Fíjese usted, Iván, mire, ¿cuándo yo encuentro que Chile se desvió del camino? Esto es un tema conflictivo. Cuando terminó nuestro primer gobierno, el año 2014, Chile estaba creciendo más del 5%. Habíamos creado 1 millón de empleos en 4 años. Los salarios estaban creciendo al 3-4%. La pobreza estaba cayendo, la inflación era muy pequeña. Y después de eso vino el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahí pasaron dos cosas. Uno, se empezó a cuestionar brutalmente los 30 años. Y se empezó a destruir, vilipendiar, ¿cierto? Y desprestigiar los famosos 30 años. Y además, el ministro Arenas impuso su reforma tributaria. Y ahí, a partir de ese instante, Chile empezó a perder el rumbo y a perder el ritmo. Se agravó con el estallido social del 18 de octubre y ahora tenemos que recuperarlo. Por eso yo quiero decirle algo. Igual como cuando recuperamos la democracia, se necesitaba una gran coalición de centro-izquierda, que fue la Concertación, para enfrentar el tremendo desafío de no solo recuperar, sino que transitar esos primeros pasos de la democracia que son tan vulnerables, y lo hizo bien la Concertación. Yo creo que hoy día se requiere una gran alianza de centro-derecha, que permita no solamente ser una buena oposición, sino que ser un buen gobierno en 2 años y medio más. ¿Una alianza de centro-derecha con republicanos incluidos? Porque... Con todos los que quieran ser parte de una alianza que acoja ciertos principios. La democracia, los derechos humanos, la libertad, la importancia de que el país se vuelva a poner en marcha. Mire, Iván, Chile está muy mal hoy día. No estamos creciendo, no estamos creando empleos, las listas de espera en salud están reventando, la educación se está destruyendo, la violencia está fuera de control, estamos mal. Y para poder recuperar el rumbo y el ritmo y volver a aspirar a ser un país desarrollado, vamos a requerir cambios muy profundos. Y esos cambios tan profundos para poner a Chile de pie y en marcha nuevamente, van a requerir una alianza de centro-derecha que le dé fuerza y estabilidad, como fue la Concertación para recuperar la democracia. Por eso, ¿una alianza más grande que la que tuvo usted en sus 2 gobiernos? Más grande. O sea, con republicanos. Mire, los que quieran... Por republicanos por un lado y algunos por el otro lado. Cuando se propuso la Concertación, yo estuve estudiando. La primera vez que se propuso, todo el mundo la rechazó. Acuérdense que en esa época la democracia cristiana y la izquierda se peleaban como el perro y el gato. Pero la fuerza de los hechos la fue imponiendo. Yo estoy seguro. O sea, ¿usted tiene fe que esta idea puede flotar? Yo tengo fe de que lo que Chile requiere a partir del año 2025 es de tal magnitud profundo,
para que Chile vuelva a crecer, para controlar la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, para crear buenos empleos, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar las pensiones, se va a requerir una coalición de gobierno muy fuerte. Y por eso yo creo que, igual como la Concertación fue la coalición de centro-izquierda que Chile necesitaba cuando recuperamos la democracia, hoy día necesitamos una coalición de centro-derecha para recuperar Chile. Esa coalición de centro-derecha tiene que tener ciertos principios básicos. Los principios que son básicos para el Partido Republicano, ¿lo son para usted también? ¿Se siente representado por esos principios? Bueno, obviamente que tengo muchas divergencias, pero vamos viendo. Principios básicos. Compromiso total con la democracia. Compromiso total con el respeto a los derechos humanos. Cuando José Antonio Kast publica fotos reivindicando el golpe de Estado, cada 11 de septiembre. A mí no me parece, mire, yo creo que la situación de Chile el 11 de septiembre era caótica. Y por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el gobierno de la Unidad Popular era un pésimo gobierno? Sí. ¿Que la solución son los golpes de Estado, ¿cierto? Las dictaduras? No. Pero ¿por qué llegamos al 11 de septiembre? Por eso es el debate que tenemos. Ya lo habíamos discutido. Sí. Pero yo le quiero decir una cosa. No, se lo pregunto por si comparten los principios básicos con republicanos, digamos. No, tengo muchas diferencias. Pero al revés, yo le pregunto aquí al republicano, ¿tiene un compromiso total con la democracia? ¿Tiene un compromiso total con el respeto a los derechos humanos? ¿Tiene un compromiso total con el Estado de Derecho? ¿Tiene un compromiso total con la justicia social? ¿Tiene un compromiso total con la condena a la violencia? Que contesten. En la izquierda creen que no, digamos. De hecho, en la izquierda dicen que republicano es ultraderecha. ¿Qué piensa usted? Mire, yo he aprendido a no crear etiquetas. Y por lo tanto, yo espero que republicanos, que tuvo un gran triunfo electoral en la elección del Consejo Constitucional, esté consciente de su responsabilidad y de su responsabilidad con Chile. Y que no caigamos en, ¿cierto?, extremar las cosas para sacar pequeñas ventajas. Hoy es el tiempo de grandeza, de unidad, de sentido país, de sentido de misión compartida. Eso es lo que Chile necesita hoy día. Y no necesitamos francotiradores de un lado o del otro. Presidente, yo lo oigo, hemos conversado hartas veces, y lo oigo y no sé, en marzo vino para acá al programa, yo le pregunté 3 o 4 veces si iba a ser candidato presidencial, y usted me dijo taxativamente que no. Pero lo oigo ahora y digo, a lo mejor cambió de opinión. No está en mis planes una nueva candidatura presidencial. Iván, yo he sido presidente 2 veces, un gran honor, una gran responsabilidad, le agradezco a las chilenas y chilenos. Pero una cosa es que no querer ser nuevamente candidato a presidente y otra cosa es jubilarse de ser chileno. Yo nunca me voy a jubilar de mi compromiso con Chile, sobre todo por haber tenido el honor y la responsabilidad de haber sido presidente de Chile democráticamente electo 2 veces. Por eso yo sigo y espero seguir hasta la tumba, entusiasmado, comprometido para mejorar la calidad de vida de los chilenos, para que Chile tenga un futuro luminoso, para mejorar la calidad de la política. La calidad de la política en Chile hoy día es muy mala. Mire lo que pasa en el Congreso. Abra la prensa y vea los debates. Yo vengo llegando de 2 encuentros. Uno fue en Sun Valley, donde están los principales innovadores del mundo. Estaba Zuckerberg, estaba Bezos, Jeff Bezos, estaba Bill Gates, en fin, y además toda una generación de intelectuales, científicos, innovadores. Y el debate que había ahí respecto a lo que viene por delante, lo que significa el mundo que viene, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biogenética, la biotecnología, la robótica. Y uno dice, este mundo que viene nos va a cambiar todo. ¿Y Chile está preparado para enfrentar este mundo lleno de oportunidades? No estamos discutiendo eso. A propósito ¿Nos de eso, estamos preparando? Tampoco. Entonces uno ve el debate que en Chile y dice, por Dios, recuerdo una frase de Solzhenitsyn que se las dijo a los burócratas rusos. Por favor, levanten la vista, abran las ventanas y vea cómo afuera ya está saliendo el sol. A propósito de eso, presidente, estamos terminando. Y este ciclo tiene que ver con los 50 años del golpe, por cierto, pero también con los próximos 50 años, esa es la idea. ¿Qué reflexión le deja al país, qué reflexión le deja a sus compatriotas en términos de aprovechar una ocasión como esta, en que se cumplen 50 años, para que esto no vuelva a pasar nunca más? Mire, se cumplen 50 años y hay 2 lecciones que sacar. Una es que esto no vuelva a pasar nunca más, el quiebre de la democracia, la violación a los derechos humanos, la división de la sociedad, ese odio que cruzaba las familias, separando hermanos con hermanos, hijos con padres, eso no puede volver a suceder nunca más. Por supuesto que hay ideas distintas y uno tiene que
tratar a los que piensan distinto, convencerlos con el argumento o derrotarlos con los votos, pero nunca pretender eliminarlos ni cancelarlos. Pero no solamente el nunca más hacia atrás. Iván, hoy día Chile está en una situación muy especial. Tenemos muchos y gravísimos problemas. Seguridad, salud, educación, empleo, pensiones. Pero también tenemos las mejores oportunidades de nuestra historia. Chile hoy día está parado en un lugar estratégico. El mundo que viene, ¿cierto?, que viene con la transformación energética, las energías renovables no convencionales. Chile es un país inmensamente rico en las energías del futuro. Igual como fuimos pobres en las energías del pasado, no teníamos petróleo, no teníamos gas. Somos inmensamente ricos, tenemos sol, tenemos viento, tenemos litio, tenemos cobalto, tenemos tierras raras. Podríamos ser una potencia que ayude al mundo a enfrentar la tremenda amenaza del cambio climático y del calentamiento global. Tenemos además un potencial gigante en hidrógeno verde que puede ser el combustible limpio del futuro. Tenemos un potencial para transformarnos en una potencia agroalimentaria que exporte alimentos a las mesas más sofisticadas del mundo. Fruta, pescados, vinos. Tenemos un potencial en el mundo de la astronomía. Chile tiene unos cielos absolutamente privilegiados. Tenemos un potencial también en la minería, con las enormes reservas. Pero mire lo que está pasando, Iván. Esos potenciales están ahí. Pero si no los tomamos y no los aprovechamos, se van a quedar bajo la tierra. Mire lo que está pasando con el litio. No estamos haciendo nada. Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo, era el primer productor del mundo y hoy día ya fuimos sobrepasados por Australia y muy pronto nos va a sobrepasar Argentina y China. ¿Por qué? Porque estamos enfrancados en una discusión ideológica absurda que no permite mirar al futuro y aprovechar. Tenemos que aprovechar nuestras enormes potencialidades. Hay que levantar Por la eso cabeza. nosotros en nuestro gobierno hicimos una licitación internacional y entraron 5 nuevas empresas de litio. Ninguna de ellas era ni Soquimich ni Abermale para diversificar. Y resulta que esas concesiones fueron anuladas por el actual gobierno y por la tercera sala de la Corte Suprema. Entonces yo lo que digo, Iván, levantemos los ojos hacia adelante, salgamos del pantano, del barro en que estamos, y de repente uno se acostumbra al barro y no se da cuenta que está en el barro. Levantemos la vista y veamos que Chile tiene una potencialidad gigantesca en energías renovables, en agricultura, en minería, en astronomía, en servicios. Y tenemos los recursos humanos, lo que falta es recuperar, Iván, las ganas y la capacidad de aprovechar ese potencial y transformar a Chile en un país desarrollado. ¿Qué es lo que es un país desarrollado? ¿Es solamente un mayor ingreso per cápita? No. Mire, Argentina, que es un muy buen ejemplo, a comienzos del siglo pasado era el país más rico del mundo, en el año 1900. Hoy día está en el lugar 140, es decir, en la parte baja de la tabla, y tiene casi la mitad de su población viviendo en pobreza. Ese es un país que no ha sabido aprovechar sus oportunidades. Chile aprendió, y durante mucho tiempo, y ahí están los 30 años, que fueron buenos 30 años, digan lo que digan los que se dedicaron a vilipendiarlo. Recuperamos la democracia en forma ejemplar, aumentamos nuestro ingreso per cápita, redujimos la pobreza de más del 60 a menos del 10, creamos una fuerte clase media, mejoramos sustancialmente la expectativa de vida al nacer y redujimos la mortalidad infantil. En fin, obvio que habían problemas, como si hay problemas en todas partes. Entonces ahora, Iván, yo creo que Chile no tiene derecho, y la clase política, los líderes, no tienen derecho a seguir en esta pelea pequeña, oscura, baja, arrastrándonos todos en el barro, cuando tenemos la oportunidad de levantar la vista y bajo principios clave, derechos humanos, democracia, justicia social, igualdad de oportunidades, condena a la violencia, aprovechar las maravillosas oportunidades. Porque le digo algo que yo lo aprendí desde muy chico. Las oportunidades maravillosas que tenemos hoy día como la sociedad del conocimiento y la información. Es una sociedad muy generosa con los países que quieren abrazarla y aprovecharla. Ajá. Pero han demostrado ser indiferentes o incluso cruel con los países que le dan la espalda. Presidente, muchas gracias por la gentileza. Y Chile le está dando la espalda. Así que mi llamado a mis compatriotas es: levantemos la vista, tenemos un país maravilloso, cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestra amistad cívica y convivencia, practiquemos de forma honesta el diálogo y los acuerdos, condenemos la violencia, porque ahí estamos construyendo el cimiento que nos va a permitir que Chile sea un país verdaderamente desarrollado, un desarrollo integral, no solamente material, también espiritual, inclusivo, que los incorpore a todos, sustentable,
respetuoso con la naturaleza y con las generaciones que vendrán. Muchas gracias, presidente, por esta entrevista, por estar en este ciclo de 50 años del golpe, conversaciones con la historia, en esta edición de Mesa Central, que termina de esta manera por la pantalla del 13, en simultáneo con todas nuestras plataformas y con Tele 13 Radio. Luego, acá en el 13, Beatriz Aput conduce Tele 13 Tarde. Muchas gracias por estar ahí.